¿Quiere que lo escuche acá? Es que ellos me escuchen y eso tenemos que silenciar. Señorita, ¿me logra escuchar? Sí, Guiomar, acá estamos. Tú ayúdame con eso, porque yo me voy yo mismo. No No, estoy... solamente tengo que... ¿Sí o no? Y acá, no aparece nada, pues. A ver, para hablar acá. No, 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 solamente, ¿sí? Ahí, cuando empieza a moverse así, verdecito, Sí. ya, ahí, por ejemplo, cuando no tiene, no presiona y ya no tiene Ahí ya me sobrecarga. están oyendo. Ahí ya está. Mismos y extremismos violentos. Está a cargo del contraalmirante Aníbal Cueva López. El contraalmirante Aníbal Cueva López, de la Marina de Guerra del Perú, ostenta las calificaciones de infante de marina, comando anfibio y de inteligencia. Ha sido testigo de excepción y partícipe directo en la lucha contra el terrorismo en el Perú, desempeñándose en todos los grados a lo largo de su carrera, en zonas declaradas en estado de emergencia, ocupando cargos desde jefe de pelotón, comandante de batallón de comandos, comandante del Batallón de Infantería de Marina a comandante de la Fuerza de Infantería de Marina, experiencia que sumada a sus conocimientos doctrinarios se reflejan en sus libros y artículos. Vivencias importantes fueron en la República Popular China en el curso de alto mando, defensa y seguridad, el pensamiento estratégico de Mao Zedong, lo que facilitó la interpretación de la lógica senderista y sus procedimientos. Además, la oportunidad de intercambiar valiosas experiencias como asesor de Estado Mayor de la Infantería de Marina de la Armada de Colombia en el año 2010. Tiene maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú. Asimismo, cuenta con una maestría en Estudios sobre Terrorismo de la Universidad Internacional de La Rioja, España,
y estudios sobre radicalización y extremismo en la Universidad Rey Juan Carlos y de inteligencia estratégica en la Escuela Nacional de Inteligencia, así como de guerra política en el Centro de Estudio de Geopolítica y Seguridad de Madrid. Vuelca sus experiencias en los principales centros de instrucción de las Fuerzas Armadas del Perú, dando conferencias y clases sobre terrorismo, guerra política, operaciones de frente interno y tráfico ilícito de drogas. Es conferencista calificado en los temas de su especialidad, participando en foros y simposios de seguridad internacional. Ha publicado artículos y libros sobre temas de su experticia, entre ellos Sendero Luminoso en el Braem, antigua organización terrorista o nuevo cártel del narcotráfico, el año 2015. Lecciones para líderes de pequeñas unidades, el año 2014. Participación de la Marina de Guerra del Perú en la Operación Chavín de Huántar, el año 2019. Y negacionismo, conflicto armado interno o terrorismo en el Perú. Argumentaciones desde la normativa internacional, nacional y el DI, el año 2023. Se ha desempeñado en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, de VIDA, como director adjunto de Asuntos Técnicos y como asesor en entidades ligadas a la seguridad nacional. Continúa brindando asesoría de carácter profesional en su especialidad a diversas entidades del Estado y privadas. El tema que hoy día va a tratar trata sobre, como dice el título, el extremismo, la radicalización violenta y el terrorismo, temas que han cobrado gran importancia y han despertado el interés de muchos colectivos, gobiernos, cuerpos y fuerzas de seguridad e investigadores, particularmente durante el presente siglo. El Perú ha enfrentado desafíos en estos campos, en su pasado reciente. Durante las décadas de 1980 y 1990, el país estuvo profundamente afectado por las organizaciones terroristas, el autodenominado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Esta conferencia, a cargo del contraalmirante Aníbal Cueva López, abordará los antecedentes cercanos, la evolución del fenómeno y su proceso, así como la narrativa y discurso alrededor del terrorismo en el Perú, entre otros puntos de interés. Almirante Cueva, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Buenas noches, damas y caballeros. Primera palabra para agradecer al Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, en la persona de su presidente, el almirante Cristóbal Miletich, y asimismo a capitán de fragata Juan Carlos Patiño, por su gentil invitación, para desarrollar un tema que siempre va a despertar pasiones y rechazo, y sobre el cual nosotros después de 4 décadas pretendemos tener algo de conocimiento. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Puede compartir pantalla. No sé si tenemos vista la primera diapositiva. Bueno, el tema que vamos a desarrollar Ubicar.
El tema que vamos a desarrollar es terrorismo, radicalización, extremismos y extremismos violentos en el Perú. Quiero hacer hincapié de que a pesar de que este fenómeno lleva 4 décadas en el Perú y en base a experiencia hemos desarrollado un conocimiento empírico y de muy poco nivel, es una crítica y autocrítica doctrinario. Sin embargo, hoy, en las últimas 2 décadas, se han desarrollado varios conceptos dentro de lo que es la normativa internacional, vinculados a lo que es radicalización, extremismos y extremismos violentos, como un proceso que conduce al terrorismo. Y esto de acá es importante. Ya hace buen tiempo, desde la década del 90, más aún con la caída del muro de Berlín, que se ha dejado de hablar de terrorismo en términos ideológicos desde el punto de vista marxista-leninista. Estoy hablando de carácter internacional. Sin embargo, acá existen foros académicos que pretenden desarrollar unas teorías eh, sustentadas en básicamente interpretación de carácter internacional, señalando que esta normativa exclusivamente se refiere a lo que es el terrorismo internacional. Y eso no es así, porque claramente señalan estas disposiciones que se refiere a terrorismo en todas sus formas. El proceso que conduce al terrorismo básicamente ha sido señalado en estas 3 palabras: radicalización, extremismos y extremismos violentos, que son palabras que tienen ya 2 décadas, de las cuales se ha desarrollado doctrina normativa internacional que, ojo, su implementación es de carácter obligatorio en el marco normativo de la legislación nacional de todos los países. A diferencia del resto de resoluciones, este mandato sí tiene carácter vinculante y obligatorio, dado que ha sido entregado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces resulta más que importante y más que interesante el hecho de hoy tocar estos puntos, debido principalmente a la vivencia que nosotros hemos vivido aquí en el país. En esta ocasión no me voy a referir de manera literal respecto a hechos que todos conocemos y los hechos en los que todos estamos de acuerdo. Voy a procurar, más bien, eso sí, reiterar algunos puntos que considero de conocimiento necesario para que todos nosotros podamos, de alguna u otra manera, concurrir, que es bastante difícil, porque a menudo entra en discusión la indefinición de este fenómeno, ¿no? Pero sin incidir en lo que todos estamos de acuerdo. El terrorismo definitivamente es malo y tiene una connotación completamente negativa. Y aún así, sabiendo estas connotaciones éticas y morales, son completamente nefastas para el país, más aún conociendo y viviendo eh, estas experiencias de manera propia. A veces tenemos que preguntarnos por qué razón no entendemos, o sea, la dinámica del terrorismo, no entendemos qué está sucediendo definitivamente en el país, y a veces creemos que, si bien es cierto, tenemos una experiencia importante, nuestra experiencia se refiere a un fenómeno, terrorismo, desarrollado de manera muy local y, ojo, únicamente orientado a lo que es Sendero Luminoso y MRTA como organizaciones terroristas, desde el punto de vista marxista, leninista, maoísta. Pero hoy hemos visto que estos términos cada vez se hablan menos y estamos viendo el surgimiento de nuevos discursos radicales, activismos radicales, ideologías radicales. Entonces, cuando hablamos de desarrollo del terrorismo en todas sus formas y como parte del proceso que conduce a él, tenemos que hablar necesariamente de radicalización, extremismos y extremismos violentos. En los últimos, vamos a hablar, 5 años, vamos a remontarnos un poco más, desde los últimos 2 procesos electorales, nos hemos visto que han surgido una serie de términos, algunos nuevos, otros antiguos, pero que han servido para poner sobre el tapete nuevamente el debate de lo que cosa es el terrorismo.
poniéndose en discusión inclusive si ha habido terrorismo en el Perú, y surgiendo nuevos conceptos, nuevas ideas referente a qué cosa sucedió en el Perú, que vamos a verlo más. Lo que no debe quedar más duda aquí, definitivamente, que estas dos organizaciones terroristas, ojo, han marcado definitivamente la historia reciente del país. Son organizaciones terroristas, el MRTA y el autodenominado Partido Comunista del Perú, llamado Sendero Luminoso también, representada en sus cabecillas, Abimael Guzmán, el camarada Gonzalo y el camarada Rolando, Víctor Pola Campos. Comenté que cómo es posible de haber tenido estas vivencias y esta experiencia, aún hoy entra en discusión si hubo o no terrorismo aquí en el país. Y esto resulta interesante, porque también nosotros hemos reconocido de alguna otra manera, procurando darle una comprensión, pero ojo, que no está argumentada, a menudo solo son pareceres o producto de experiencia empírica, de que ganamos en la guerra militar, ganamos los aspectos militares, hemos perdido la guerra política. ¿Pero qué significa esto? Y a través del tiempo, en estas décadas, en estas 3 últimas décadas, hemos pensado y tal vez aceptado de manera racional que habiendo sucedido estos nefastos hechos, terrorismo aquí en el país, no deberían repetirse. Y es más, en los últimos años, en particular en el último quinquenio, se repite esta frase como un mantra: terrorismo nunca más. Pero esta frase, para que se haga realidad, tiene que ser acompañada de acciones. También deben ser acompañadas de argumentos, de ideas plasmadas en documentos. Y hoy de dos palabras que están vigentes y de las que se habla mucho: narrativa y discurso. Entonces, de solamente el hecho de repetir esta frase, nos damos cuenta que hoy no ha dado resultado. El elemento más reciente es que nosotros nos hemos vinculado, no vinculado, hemos tenido un presidente vinculado a la organización terrorista Sendero Luminoso, a pesar de que hubo exposiciones, la Dirección contra el Terrorismo, el propio ministro del Interior, Carlos Basombrío, exposiciones en el Congreso, noticias, que vinculaban al candidato presidencial, Pedro Castillo, como el candidato del Movadef, organización vinculada a Sendero Luminoso, una organización terrorista. ¿Cómo explicar también que en los últimos años, las encuestas del año 2016 hasta el 2021, podemos sacar algunas más, o sea, bueno, no consideren, la población no considere como uno de los problemas principales del país al terrorismo? Vemos que el terrorismo no aparece. Y si bien es cierto, en los últimos 2 años el problema principal fue el tema del COVID, aún así, el COVID sirvió como una de las razones justificatorias para atacar el sistema. Atacar el sistema haciéndolo responsable de la situación que se presentaba bajo efectos de la pandemia. Entonces, si vemos, estas encuestas son importantes porque reflejan la percepción del país en cuanto a lo que es el terrorismo. Y tenemos que preguntarnos nuevamente, ¿cómo explicar que encontremos personas que expresen su apoyo a este tipo de ideologías hoy en la fecha? ¿Por qué muchos no vemos? Este es un tema, una autocrítica. La amenaza en ciernes como una espada de Damocles sobre nuestra cabeza. ¿Qué es lo que se nos viene? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Al hablar del término terrorismo, que hoy ha cobrado vigencia, como les he comentado, en todo sentido, desde el punto de vista argumental, doctrinario, jurídico,
y más aún asociado a todas las sazonadas a partir del 7 de diciembre, con la salida de Pedro Castillo. El mes de octubre es un mes importante, no tan solo por lo que significa en el calendario nacional, más aún en el calendario de nuestra Marina de Guerra, sino también lo que significa para los terroristas subversivos, hoy denominados antisistema. En el mes de octubre también se celebra el Día del Prisionero de Guerra, también se celebra el Día del Prisionero Político, y en una fecha que es particular, la voy a tocar más adelante, es el Día del Guerrillero Internacional. Pero muy aparte de eso, dentro de este contexto, iniciado de hace ya buen tiempo, podría remontar yo los antecedentes a principios del siglo pasado, porque no debemos dejar de lado, no, tampoco podemos olvidar que en el Perú se han forjado grandes pensadores, ideólogos, que han tenido impacto a nivel latinoamericano. Uno de los anarquistas y muy reconocidos, Manuel González Prada, Acción Popular Revolucionaria Americana, Víctor Raúl Ayes de la Torre, fundador del Partido Socialista del Perú, el gran sí peruano, también llamado de Mariátegui, José Carlos Mariátegui, Teología de la Liberación, a través del padre Gustavo Gutiérrez, todavía vivo. Y así podemos seguir mencionando una serie de ideas que hoy nosotros como país sufrimos impacto y que han sido, bueno, cambiadas, han tenido modificaciones a través del tiempo, inclusive el indigenismo, con José María Arguedas y luego posteriormente con Carnero Hock, forman las bases de lo que conocemos como indianismo. Y así podemos seguir mencionando. Entonces, pero en las últimas 4 décadas había una renuencia, primero a conceptuar el terrorismo, la radicalización, los extremismos violentos, Y hoy debe llamar la atención que esta comisión de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, el día 19 de octubre de este mes, presentó sus observaciones sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en el Perú. Entonces, y lo que plantea en su recomendación número 14, muy aparte de nuevamente volver a mencionar lo que dicen los informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, de la CIDH, y en fin, y otras entidades vinculadas al tema de derechos humanos, después de 4 décadas, insiste en revisar la definición del delito de terrorismo contenida en el decreto ley 25475. Tenemos que recordar que la ley 25475 no tipifica, no conceptúa el delito de terrorismo, sino señala qué hechos se constituyen como tal. Esto tiene que llamarnos la atención. ¿Por qué estas circunstancias? Y voy a dar yo algunos indicios de lo que considero que forman parte de las razones por las que se emite esta recomendación. Si bien es cierto, la ley 25475 no tipifica el terrorismo, nuestra Política Nacional de Lucha contra el Terrorismo del año 2019 al 2023, emitida en octubre del 2019, da un concepto clave, define el terrorismo. Y dice así: el terrorismo implica un conjunto de acciones intencionales e ilícitas que emplean, exaltan o hacen apología de la violencia con fines políticos, en ocasiones para promover una ideología, religión o un proyecto. Las acciones de esta índole pueden tener la finalidad de instaurar el miedo en una población o emplear el miedo con su propósito de difundir un mensaje político y forzar la satisfacción de sus demandas. Quisiera comentarles que el hecho de incluir este concepto clave dentro de nuestra política nacional fue en realidad todo un logro. Más aún cuando se incluyó
el objetivo del terrorismo. Siempre tiene un objetivo político, siempre tiene fines políticos. ¿Qué es lo que lo diferencia respecto a otro tipo de fenómenos delincuenciales? El fin político es lo que marca en realidad, y el hecho de haber sido considerado, ojo que esta de acá es una definición oficial, es un logro grande, que va de la mano una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el año 2001, la sentencia 005. ¿Por qué es importante? Porque hoy, si ustedes logran hacer un paralelo, y seguro que van a lograr enlazar rápidamente lo que les quiero señalar. ¿Cómo será? Es que no puede, legalmente no puedes, o sea, él tiene la intención, pero si hay un... Quiere señalar. Por si es corrupto, o sea, Se está... Perdón, apaguen sus micros, por favor, si fueran tan amables. Aquí el tema importante es que se puso en discusión el hecho de juzgar a organizaciones delictivas, a bandas criminales, como el caso de los destructores, los injertos, recordarán hace ya buen tiempo, bajo esta norma, bajo el terrorismo. Sin embargo, esta sentencia establece claramente las diferencias entre lo que es seguridad ciudadana y seguridad nacional y defensa nacional. Y establece claramente de manera reiterativa que la finalidad del terrorismo siempre tiene un fin cuando yo en España, político. un día, no sé, Un objetivo político. Entonces, yo le recomendaría esta sentencia, la 005 de 2001, se encuentra en internet, todavía pueden descargarla, y es una sentencia bastante corta, pero muy ilustrativa, como un antecedente. Y nos va a dar muchas luces respecto a lo que es terrorismo, hacia dónde está orientado y cuáles son sus fines y objetivos. Sin objetivo político no existe terrorismo. Esta diapositiva resulta importante porque está relacionada casualmente con el informe emitido este 19 de octubre último. Y justo es la comisión, o la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y como vemos acá, he sacado un pantallazo exacto de lo que mencionan ellos, terrorismo y extremismo violento. Es decir, estos términos no les resultan para nada ajenos, para nada ajenos. Existe un informe relativo a las mejores prácticas y lecciones extraídas sobre cómo la protección y la promoción de los derechos humanos contribuyen a la prevención y erradicación del extremismo violento. Este informe ha sido emitido en julio del año 2016. Y resulta más que interesante porque definitivamente da una serie de conceptos y pautas respecto a lo que significa terrorismo, radicalización, extremismos y extremismos violentos. Y ojo, definitivamente existen contradicciones respecto a lo que plantea o ni siquiera los considera en este último informe del 19 de octubre de 2023. Y eso debe llamarnos la atención, porque estamos hablando básicamente de lo mismo. Y aquí voy a darles algunas pautas acerca de de cómo menciona, de cómo define los fenómenos que yo les acabo de mencionar. Entonces, en su párrafo 17, define el extremismo violento y a conceptos conexos como extremismo y radicalización. Incide en que el objetivo del extremismo violento es alcanzar objetivos políticos, ideológicos o religiosos. Ojo, no estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de parte del proceso. Y también hacen un hincapié interesante. Dice, si bien las opiniones radicales no constituyen en absoluto un problema, se convierten en una amenaza para la seguridad nacional cuando estas opiniones se traducen en acciones violentas. ¿Está claro? Y hubiera sido conveniente que este tipo de definición contemplada por esta misma comisión en el año 2016 se hubiera considerado en este último informe.
En el párrafo 18 también define lo que es extremismo. Dice, se refiere a conceptos u objetivos que son racistas, anarquistas, nacionalistas, autoritarios o totalitarios, independientemente de su carácter político, ideológico, religioso o filosófico, y que son contrarios en la teoría o en la práctica a los principios de democracia o los derechos humanos. Y también esta definición resulta interesante. Ojo, no estamos hablando de marxismo, ni leninismo, ni comunismo, que es lo que nosotros incidimos en base a nuestra experiencia, en base a lo que hemos vivido. Pero hoy debemos ser conscientes de que se está viviendo de otra manera. Han surgido nuevos internacionalismos, nuevas formas de ver las cosas, nuevas cosmovisiones, que van desde proyectos nacionalistas, separatistas, proyectos ecorradicales, etnonacionalistas, y podemos seguir mencionando una serie de ideas, ¿cómo se llama?, que tienen este carácter que está definido acá, extremismo, y que son para lo que tenemos que prepararnos en el futuro. Ojo, que no, nuevamente, no es solamente el tema hablar en términos de marxismo, leninismo, maoísmo, sino tenemos que proyectarnos a futuro. ¿Qué es lo que está viniéndose? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y tiene que haber una diferencia, tiene que haber diferencias y tenemos que saber definir y entender, o sea, este proceso. Y ojo, mencionar estos conceptos, estos criterios contemplados ya en la normativa internacional para poder hablar en los foros que correspondan y poder también defender posiciones. Este mismo informe de la misma comisión considera la radicalización, que se usa para transmitir la idea de un proceso a través del cual una persona adopta un conjunto de creencias y aspiraciones cada vez más extremistas. Ello puede incluir, aunque no lo defina, la voluntad de tolerar, apoyar, facilitar o utilizar la violencia para promover objetivos políticos, ideológicos, religiosos o de otra índole. Como parte de un proceso, radicalización violenta o radicalización que se conduce al terrorismo. Entonces, se puede entender que no podemos dejar de lado en la actualidad estos conceptos que tienen ya 2 décadas y que son de cumplimiento y deben ser de cumplimiento obligatorio y deben haber sido implementados en nuestra normativa nacional. Quería también mencionarles, bueno, el año 2015 fueron los atentados en Francia y definitivamente se marcó un hito que ya venía arrastrándose desde el año 2004, como lo mencioné anteriormente, y se vio la necesidad de desarrollar un plan de acción para prevenir el extremismo violento vinculado, lógicamente, al tema del terrorismo. Y voy a mencionar otro tema, o sea, cuál es la importancia de esto como un método de prevención, porque también, o sea, de manera mucho más reciente, este año, el 10 de enero, se aprueba la celebración del Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando conduzca al terrorismo. Y estos temas son en la actualidad relevantes y podemos preguntarnos ¿por qué hago hincapié en esto, en estas resoluciones? Y podría mencionar muchas más. Porque nosotros, como Estado, como gobierno y como entidades responsables también de ver estos temas de seguridad, me incluyo ahí, el 1 de enero de 2018, el Perú asume como presidente, bueno, fue propuesto como presidente del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto aquí es un tema importante y relevante, pues ahí se tocan todos estos conceptos, y no es que se desconozcan, porque siendo de cumplimiento obligatorio y habiéndose dispuesto que se implementen dentro de nuestra normativa nacional, habría que preguntarse por qué razón no se ha hecho. Es más, en el momento que se asume este compromiso, el 2 de octubre de 2017, entre todo, en el último párrafo de los compromisos asumidos por la delegación peruana, comenta, el Perú reitera su compromiso continuo en el plano nacional e internacional
con la lucha antiterrorista y el extremismo violento, y renueva su solidaridad con las víctimas de atentados que lamentablemente no dejan de ocurrir. Mencionamos entonces lucha contra el terrorismo y extremismo violento. Respecto a esto, y si bien es cierto, como comenté al inicio, la palabra terrorismo siempre causa rechazo. Por nuestra experiencia, no podemos dejar nosotros de asociarlo a una escala de valores completamente negativos. Encierra una inmensa carga emotiva el hecho de hablar de terrorismo, sobre todo para aquellos que han sufrido sus consecuencias o han estado involucrados en la lucha contra este mal, contra este fenómeno. Pero acá vemos dos vertientes, ¿no? Dos vertientes. Un flujo de calificativos completamente condenatorios, hasta peyorativos, podría decirse, y también otra vertiente, llamándolos lo que podríamos considerar como apología, llamando a los luchadores sociales, revolucionarios, combatientes de la libertad, bueno, en fin, etc. El tema es que tal vez con la mejor intención y a veces con desconocimiento, es que nosotros hemos llevado el tema de utilizar el término terrorismo terrorista como término peyorativo, que al final lo que ha logrado es crear una corriente que ha afectado su entendimiento. Dejó de ser el fenómeno malo, negativo, para transformarse en un boomerang, al desarrollar una campaña de no al terruqueo, que ha facilitado definitivamente que simplemente una narrativa, un discurso, que afecta el entendimiento del fenómeno, más aún pone en tela de juicio la historia que nosotros hemos vivido, por el hecho de utilizarlo en términos completamente peyorativos, a manera de insulto. A manera de insulto. Tal ha sido el flujo del uso de la palabra terrorista, terruqueo, de que lo que se da es un fenómeno conocido como atenuación de la novedad, que es utilizado también, sobre todo por organizaciones de izquierda, es difundido en las escuelas políticas. Entonces, tanto va el canto del agua que acaba por romperse. O también podríamos ver es Pedro y el lobo. Viene el lobo y al final no causa el impacto que debería tener. Este fenómeno ya ha sido considerado ya por diversos especialistas. Por diversos especialistas. Tuve la oportunidad de leer dos libros de la década del 70, La Guerra Irregular Moderna, y el otro libro, si me permiten, Perspectivas de Guerra Civil, ambos por autores alemanes. Ellos hablan definitivamente de que lo que se avecina en el futuro es una nueva forma de guerra. Es una nueva forma de guerra. No está vinculada al tema del terrorismo, sino vinculada a una nueva forma de desarrollos de violencia. Y esto acá resulta hoy en estos tiempos interesante. Lo que hemos provocado nosotros al emplear la palabra terrorismo como un término peyorativo ha sido que se desarrollen una serie de estudios, informes, investigaciones por toda una comunidad epistémica, sociólogos, historiadores, eh, bueno, eh, con la finalidad de desvirtuar casualmente el tema de terrorismo, por el uso peyorativo que se le da. Entonces,
Aquí vemos algunos ejemplos de lo que es el terruqueo, el arma verbal que ponen a los manifestantes peruanos en la diana. Ojo, es importante poner a los manifestantes peruanos en la diana. ¿Qué significa? Que nosotros a los manifestantes los tildamos de terrucos. Es un enfoque. Y se leen los documentos que han salido, y los informes respecto a la situación política de movilizaciones que se ha vivido aquí en el Perú, se dan cuenta que todo esto coincide. He puesto aquí en la diapositiva algunas definiciones de lo que es terrorismo, terruqueo. Algunas asociadas ya hace más de una década, otras de manera mucho más reciente. Y resulta interesante. Terruqueo, práctica cuyo objetivo fundamental es la aniquilación social de sus víctimas. Una segunda, Bolo, 2020. Estrategia política y de control social que busca deslegitimar a diversos grupos sociales al vincularlos con el fantasma del terrorismo y los traumas que este generó. Una tercera definición, Gruber, 2020. Dice, aparato político de bloqueo al pensamiento y la racionalidad que es empleada para frenar cualquier propuesta de cambio al asociarla con terrorismo. Y así podemos encontrar muchísimas más definiciones de lo que es el terruqueo, sustentadas, argumentadas eh, por esta comunidad epistémica que se encarga de darle forma a sus argumentos, para desvirtuar casualmente algún tipo de campaña, narrativa o discurso que se pueda emprender en contra de este tipo de ideas. ¿Mm? Pues aquí surgen estas interrogantes. ¿Qué hemos hecho para desvirtuar estas ideas del meterruqueo? ¿Difundimos el concepto y real entendimiento de lo que significa terrorismo o es solo un término peyorativo? Yo se lo dejo. Relacionado con esto, lo que sale en los medios de prensa, en algunos medios de prensa, si el terruqueo trasciende las narrativas y escalas normativas. Y esto en realidad debe llamar la atención. Debe llamar la atención, pero es una actitud completamente, es una acción completamente positiva. El 11 de enero de este año, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, reorganizó la Fiscalía de Derechos Humanos, Interculturalidad y de Delitos de Terrorismo, dividiéndola en dos. ¿No? Crea las Fiscalías Penales Supraprovinciales especializadas en delitos de terrorismo y delitos conexos, y la otra Fiscalía que abarca los otros dos temas, interculturalidad y derechos humanos. Esto acá resulta interesante, porque se retoma un concepto que existía hasta el año 2003 y que se cambió. Se cambió porque se puso en discusión la existencia del terrorismo aquí en el país. Sin embargo, hoy, con esta acción que pareciera muy simple, se está volviendo a poner en el tapete la existencia del delito del terrorismo. Y habría que acogerse nuevamente a la normatividad internacional para verdaderamente poder entender este fenómeno y tomar las acciones respectivas en los foros que correspondan. En los foros que correspondan. Un hecho relacionado con, con el fenómeno del terrorismo, o sobre todo con el tema de radicalización, extremismos y extremismos violentos, y la situación que estamos viviendo, fue la denominada la primavera latinoamericana ocurrida en el año 2019. Las protestas en Ecuador, en Bolivia, en Chile, de manera particular, y en Colombia. Estas protestas marcaron un hito, porque se compartieron procedimientos, técnicas, tácticas, para enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Como nunca se vio algo, se vieron el trabajo de redes, operaciones de información, pero en la parte, en las calles, se vio algo que todavía no se había visto antes. Y esto es producto también de otro tipo de experiencias. El tema de los black blocs, el tema de una serie
manuales circulando por internet o redes negras que indicaban cómo tenía que enfrentarse a la fuerza de seguridad. El intercambio de muchísima información y articulación entre justo movimientos sociales. Ojo, no organizaciones, sino movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen la característica de ser espontáneos y no estar organizados. O por lo menos eso es lo que, como se conceptúa. Entonces, cuando vemos estas coordinaciones de movimientos sociales articulados, que entre comillas surgen de manera espontánea, nos damos cuenta que ha habido una adaptación, un cambio en la forma de llevar la violencia política a las calles. Para el caso de Chile, había acciones que sí fueron consideradas como terrorismo y otras simplemente fueron consideradas como actos vandálicos. Por supuesto, ambas causaron rechazo. El caso de Bolivia se invirtió. Al final, la presidenta Yanine Áñez, entrante, ante la salida fue acusada por violación de derechos humanos y actos de terrorismo también, por el tema de Sencata. En el caso de Ecuador no tuvo el impacto, salvo que tuvo una gran movilización social de restauración del orden interno, lo mismo que Colombia, se tomaron una serie de previsiones. Sin embargo, aquí en el Perú la pregunta era ¿por qué no sucede? ¿Por qué no pasó? Bueno, había múltiples respuestas, pero para muchos era simplemente un tema de tiempo. Y aquí lo que se observa de manera general es que estas nuevas movilizaciones tienen una característica, son completamente desestructuradas, sin cabezas visibles. Y si bien es cierto, nosotros sabíamos que acá en el Perú están vinculadas, vamos a decir, a los organismos generados, o por lo menos afines a organizaciones terroristas, es muy difícil probar esto. Pero lo más importante es que la legislación actual no estaba preparada, no está preparada para este tipo de azonadas. Eso ahí es real. Y tal vez sea una de las razones por la que casi durante 2 décadas se ha evitado que se implemente dentro de la normativa nacional, particularmente aquí en el Perú, el tema de radicalización y extremismo violentos. Podría ser una causa. Es importante. A raíz de lo que pasó en el año 2019 y que se esperaban sucesos similares aquí en el Perú, es interesante escuchar a Jaime Castillo Petrucci, el Toro, mando medio de la organización terrorista MRTA, obviamente, él es chileno, fue liberado en octubre del año 2016, y él daba una serie de apreciaciones respecto a lo que es el accionar del MRTA en la actualidad. Y esto es curioso, debido a que el MRTA ya no existe. Sin embargo, escuchen la familiaridad con la que Castillo Petrucci habla sobre la situación que se presenta aquí en el Perú y lo que va a hacer y lo que va a señalar el nuevo accionar de la mayor parte de las organizaciones, vamos a llamarle antisistema. Hace referencia incluso a que ya no se hable más de marxismo-leninismo, tema relevante. Bueno, solamente dura 2 minutos. Almirante, el audio. No se oye nada, Aníbal, ¿eh? Señor almirante, no olvide compartir el audio.
Audio. Señor almirante Cueva, el audio. Mil disculpas, hicimos una prueba antes y bueno, me enseñaron que el audio estaba funcionando, ¿no? Bueno, para resumir, Con el eh, les comento acerca de lo que dice Castillo Petrosi. Él habla de lo que es el desarrollo de la guerra política, que es lo que se espera acá en el Perú. Y habla de la guerra política como la combinación de todas las formas de lucha, de todos los medios. Habla de medios legales, ilegales y alegales, con la finalidad de lograr sus objetivos políticos y que están en pleno proceso de reconstitución. También hace una recomendación, que no se vale más. Esto acá viene desde, casualmente, de la instalación del Foro de Sao Paulo, en términos de marxismo, leninismo, maoísmo. Eso ya es anacrónico. Se habla en términos de nuevos internacionalismos. Situaciones que despierten solidaridad internacional. ¿No? Resulta interesante. Cuando hablamos de todas formas de lucha, acá solamente quiero que presten atención a este hecho. Hemos definido nosotros lo que se llama radicalización, ¿no? Extremismo y extremismo violento. Quería tocar un tema que puede parecer muy nimio, pero hay que darle contexto, la contextualización adecuada. ¿No? Y recordarán, bueno, en el año 2020, con la salida del presidente Merino, solo A estuvo ver, unos días en el mes de noviembre, ¿no? El día 13 de noviembre, 13 de noviembre, fue el partido Perú de 2020, fue el partido Perú-Chile en Santiago. Bueno, perdimos 2-0, si no me equivoco. Pero salió a luz en este medio de prensa, Diario 11, que es un periódico deportivo. Ustedes lo pueden encontrar en los medios de prensa de fuente abierta, ¿no? ¿Qué era lo que había pasado? Los problemas que habían pasado. El entrenador, el coach ontológico de la selección, ¿no? Juan Comínguez, le había hecho una solicitud a la selección respecto a manifestarse a la situación política en el Perú, haciendo un gesto político en la cancha del Estadio Santiago. Lógicamente, esto creó discrepancias dentro de la selección, que al final se sucedieron recién al día siguiente, poco antes de llegar al partido, cuando los resultados del partido fueron lógicamente desastrosos. Y esto acá trascendió. Y yo, definitivamente, no estamos hablando de nada, simplemente es una posición política. Una posición política. Y debería seguir así. Si no fuera definitivamente porque Juan Comínguez está vinculado, es un coach ontológico, formado en la Escuela Nacional Florestan Fernández, como tal, para ver el tema identitario, para hacer de las personas o de las organizaciones hacer lo que son o lo que deberían ser. Y está vinculado a un proyecto mucho mayor, ¿no? Mucho mayor, que se llama Escuelas de Fútbol Rebelde. Usted puede entrar a internet, va a encontrar esa información de carácter abierto. El año anterior, antes de ingresar él como coach ontológico, escribió en Diario 1 este pequeño artículo, y tiene otros que ya han desaparecido lógicamente de internet, porque él formaba parte también de la escuela La Junta Perú, ¿no? Y que todo era, como les comento, es información de carácter abierto, ¿no? Ustedes pueden buscarlo. Y aquí lo que ven ustedes es este pequeño artículo, y hablan fútbol rebelde de la política, de manera coincidente con esta escuela de formación política fútbol rebelde. Está orientada básicamente a lo que es crear un foro orientado a la juventud y de explotar el fútbol desde el punto de vista político. Dice, ¿debe la política en el fútbol solo atenderse a administrar lo existente o pegarse salto revolucionario y plantear una lucha por lo imposible? Otro dato interesante es que parte de esta, bueno, formó parte de este proyecto Fútbol Rebelde
que todavía sigue vigente y sigue actuando, Diego Maradona, quien, como sabrán, viajó a Cuba y a México para incentivar, casualmente formó parte, eran conocidas sus inclinaciones de carácter político, y forma parte de este proyecto, Fútbol Rebelde. Entonces, si bien es cierto, esto acá no es terrorismo, tampoco se constituye en la parte de extremismo, sí puede constituir al final, porque está orientado justo a los cuadros de menores. Y si se observa, ¿no? Se habla de la política en el fútbol, o sea, el fútbol también como una herramienta política, ¿entiendes? Y hacia dónde va. Entonces deberíamos ver, o sea, un tema de radicalización, más aún si está asociada justo a temas asociados con el tema de violencia. En la diapositiva anterior, si ustedes observan aquí, donde está el cursor, hay un montón de fichas relacionadas con esto, observen, ¿no? Y había más, ¿no? Hubo rebelde. Observen acá la pequeña figura. Asociado a temas violentistas. Por otro lado, si bien cierto ya comenté de que las últimas dos elecciones habían significado un proceso de radicalización aquí en el Perú y que habían acentuado las diferencias, sobre todo de carácter político, acentuándose las brechas, acentuándose las diferencias. Justo poco antes, bueno, en pleno proceso electoral, se dieron dos hechos. Uno, la masacre en el pueblo de Huarcatán, que no tuvo el impacto que debería haber tenido, ¿no? Mataron a toda una familia, ¿no? A toda una familia, el 23 de marzo del 2021, y que no tuvo la difusión, tal vez por la situación confrontacional y la situación política que se lleva acá en el Perú, asociada al tema de terruqueo, por supuesto. Achacaron como responsables o a los miembros de la Policía Nacional, y en el peor de los casos, este hecho fue considerado como parte de la campaña de terruqueo, o sea que no fue así. El asesinato existió. Lo mismo sucedió el 23 de mayo del 21, poco antes de la segunda vuelta. La muerte de 16 personas, ¿no? 16 personas en la masacre, bueno, se conoce como la masacre de San Miguel de Lene, 23 de mayo del 21. El 6 o 7 de junio eran las elecciones, y en segunda vuelta. Y este hecho fue real. A estas 16 personas fueron muertas, entre ellas 2 niños, por no cumplir con las órdenes del partido. El tema resaltante de acá es que hubo toda una discusión respecto a quiénes fueron los responsables. Y hubo una propuesta de un congresista de Perú Libre, quien señaló que el atentado ocurrido en Vizcarra del N, existen algunos hechos que refuerzan, ¿no?, dudas con respecto a la versión oficial, que requieren la intervención del Ministerio Público. Tanto es así que se conformó una comisión investigadora que tuvo un plazo de 120 días para hacer esta investigación sin llegar absolutamente a nada, no se manifestó. Caso curioso, el 14 de junio de este año se confirmó la versión oficial. Los 16 muertos habían sido obra del camarada Carlos Solier Zúñiga, quien reconoció haberlo victimado, parte de la organización Sendero Luminoso en el BRAE. Y aquí el cuestionamiento, el hecho de haber achacado esta responsabilidad como parte de una campaña de desinformación, como parte de la campaña de terruqueo, el hecho de haber conformado una comisión investigadora que no llegó absolutamente a nada, y poner en telejuicio el accionar de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, no tiene ningún responsable. Un tema que causa, yo creo, contradictorio, fue la muerte de Abimel Guzmán en pleno gobierno de Pedro Castillo. Definitivamente con una arma, una espada de doble filo. No podía haberse manifestado de otra manera si no fuera pronunciándose acerca del tema de lo que constituía terrorismo y de la forma en la que se hizo. No tenía otra salida. No tenía ninguna otra salida. Pero sucedió.
durante su gobierno. El 21 de agosto, si no me equivoco, del año 2017, las Naciones Unidas dispone el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, el 21 de agosto. El año pasado sí se realizó una ceremonia, se conmemoró. Este año no he logrado yo confirmar la realización de algún tipo de ceremonia, lo que sí me llamó la atención porque no encontré mayores referencias respecto a la celebración de las víctimas del terrorismo. Pero tendría que ser porque de manera bastante pronunciada, desde el mes de enero se comenzó a celebrar el 20º aniversario de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Este tema ha sido bastante importante. Un informe que, si bien es cierto, ha tenido un carácter exhaustivo y la mayor parte de la gente lo reconoce en el proceso de investigación, lo real y lo criticable es la parte del análisis y las conclusiones. Así como no haber tomado en su totalidad, a pesar que tomaron casi 16.000 manifestaciones, no haber incluido a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en su mayor parte. Cosa que de manejarse estadísticamente se hubiera tenido otro tipo de cariz. Y acá sí quiero destacar de que, si bien es cierto, el informe fue completamente cuestionado por el tema, según el general Arias Graciani, por el tema de sesgo político que debería ser juzgado a futuro, ¿no? Él indicó que sería contrastado con la verdad histórica que la nación oportunamente encontrará, haciéndole un oficio de 14 puntos, ¿no? Al presidente de la CBR, Salomón Lerner, señalándole esto de acá, este desacuerdo en la que él planteaba, o sea, que la falta de objetividad del informe. Y no deja de tener razón, a pesar que el término de defensa dice, sí, hemos indicado nosotros que hay una organización terrorista, hemos indicado nosotros que ha habido terrorismo, pero también, ojo, no debemos olvidarnos de que existían básicamente dos líneas. Esta línea, vamos a llamar de izquierda, llamada por ellos mismos de izquierda democrática, que según su versión enfrentó, tanto desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de discurso y políticamente, a esta izquierda radical, representada por el autodenominado Partido Comunista del Perú, no dejó de tener un sesgo. Es un tema bastante difícil y recibe una serie de observaciones. Lo que también hay que tomar en cuenta es que de estos 9 tomos, básicamente, no tengo ahorita la certeza de la cantidad de hojas, pero son solamente 5 páginas las que dedican a sustentar por qué la denominación de conflicto armado interno. Y una serie de cuestionamientos en cuanto también al tema de los datos estadísticos, al manejo de tanto los desaparecidos y fallecidos como producto del terrorismo. Pasamos de 29.000 víctimas a 69.000. Importante. Y producto de esta serie de cuestionamientos, que cada vez eran mayores y que estaban cobrando fuerza, sucedió un hecho también poco comentado. Es que de un momento a otro, por una gestión hecha por el Ministerio de Cultura y por el Ministerio de Justicia, en particular por el Ministerio de Cultura, en el año 2000, a mediados de noviembre del año 2016, ¿no? Es que estos archivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fueron reconocidos como parte de la memoria del mundo por UNESCO, por una gestión. Hoy ustedes van a encontrar en internet muy poco sobre esto, casi nada. Pero los comentarios de hace unos años era el hecho de que este informe había pasado a ser intocable. Intocable. Bueno, ahí todavía tenemos que hacer. Junto con en todo este contexto, han surgido de hace casi 2 años, acentuado básicamente del gobierno de Pedro Castillo,
años, un discurso que ha ido evolucionando. Anteriormente se discutía, ¿no? Conflicto armado interno, ¿no? O terrorismo. Después, un cambio en narrativa. Conflicto armado interno, primero, pero con terrorismo. Y después una serie de publicaciones relacionadas justo con el origen del terrorismo en el Perú. Y acá vienen las discrepancias. Porque cuando se habla del origen del terrorismo en el Perú, se consideran una serie de situaciones históricas, por supuesto, que están vinculadas a lo que llamaríamos nosotros hoy en la actualidad restitución, el orden interno, actuación del Estado, e inclusive restauración del Estado de Derecho, ante una serie de azonadas, algaradas, etc., ¿no? Que no tienen nada que ver con este tema, con el tema de terrorismo, por las definiciones que nosotros estamos viendo hoy. Y anteriormente, ojo, anteriormente todas achacadas en la era republicana. Anteriormente no existía el fenómeno de terrorismo tal como lo conocemos en la actualidad, pero tampoco podemos interpretar bajo las luces de esos momentos, de esa época, eso como terrorismo. Y está surgiendo esta corriente, apuntes sobre el terrorismo de Estado en el Perú, y pueden encontrar ustedes en internet y medios de prensa alternativos mucha de esta información. Un tema que ustedes ya conocen, las declaraciones asociado con lo que acabo de decir, las declaraciones de quien fue ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, lógicamente integrante del Ejército de Liberación Nacional, el guerrillero, quien agarra y achaca, ¿no? Dice, no, el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, eso se puede mostrar históricamente. Esto significó la salida de él, porque no tenía. Pero hice hincapié en la importancia del mes de octubre, dentro del calendario dentro del calendario, vamos a decir, de estas organizaciones terroristas o antisistema, ¿no? Y ustedes verán en la parte derecha de la diapositiva, el 8 de octubre coincide con el Día del Guerrillero, o Día del Guerrillero Internacional, Día del Guerrillero Heroico. Y se celebra, definitivamente, se celebra de manera interna aquí, pero de manera coincidente, justo, se da con una celebración que es importante, relacionada con el Perú en el milenio, ¿no? En el ambiente Miguel Grau Seminario, Día de la Marina, Día del Combate a Angamos. Es imposible que esta fecha tenga la relevancia que ellos pretenden darle, ¿no? Pero es importante conocer todo este tema del calendario porque ha habido ya intentos de que las celebraciones, la conmemoración de estas fechas solamente involucren los aniversarios de las propias instituciones, o sea, que se hagan de manera interna. Eso no debe pasar. Relacionado con el tema de tipificación o con el tema de conceptuación, se ha pretendido también, tal vez con la mejor intención, plantear el delito de terrorismo urbano. Y estamos viendo, bajo la manera que está planteada, e inclusive he tenido oportunidad, especialistas de seguridad ciudadana, de hablar de un nuevo tipo de terrorismo. Fue fácil refutar o debatir. Existe una situación hoy bastante subgéneris en Suecia, en Bélgica, en Holanda y en la propia Francia, donde suceden hechos con armas de guerra, atentados bomba, secuestros de autoridades, atentados contra fiscalías, secuestro del ministro de Justicia, y en fin, una serie de hechos que exceden, o sea, nuestra imaginación, y sería bueno que ustedes también entren a diarios de referencia, a los diarios que les estoy mencionando de estos países, y vean lo que está sucediendo ahí. En ningún momento, pese a la intensidad de esa violencia organizada, ojo, violencia organizada por el crimen, valga la redundancia, organizado, no se habla de delito de terrorismo urbano. El terrorismo urbano tiene otra connotación, completamente diferente. Es un término que definitivamente se desarrolla en Europa a raíz de la variación en técnicas, tácticas y procedimientos de las organizaciones terroristas, que al igual que acá se habla de organizaciones terroristas, y había que demostrar pertenencia a esa organización o vínculo, y de repente surgen lo que conocemos hoy como lobos solitarios o gente completamente ajena a la organización, actuando de motu propio. Y surge esta figura, se llama terrorismo urbano o terrorismo individual, que no tiene nada que ver con el terrorismo, bueno, nada que ver con la acción delincuencial o la violencia proveniente de delincuencia. Por eso recomiendo que se lea
la sentencia 005 de 2001 del Tribunal Constitucional, donde está claramente detallado la justificación, bueno, que yo pretendo darles. ¿No? Datos interesantes y esfuerzos. Ley que declara interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudios sobre educación cívica dentro de lo que es la currícula historia del terrorismo, ¿no? La ley 31745. Es interesante y es un esfuerzo que hay que aplaudir, pero el tema fue cuál es la historia que nosotros vamos a colocar, cómo va a estar argumentada, cuáles son las fuentes oficiales, qué es lo que vamos a poner ahí. No podemos basarnos en la historia políticamente correcta. Definitivamente, o sea, tenemos que colocar historia como corresponde. Y hoy respecto a esto, se habla nuevamente de negacionismo, se habla de contranarrativa, y hay toda una serie de campañas relacionadas con esto. De manera más reciente, como verán, este tema no para, se ha reabierto la investigación por parte bueno, del camarada Tito, nuevamente por la muerte del terrorista del MRTA, y esto a pedido de la PRODEP, organización siempre, ONG siempre vinculada al tema de la defensa del MRTA, defensora también de Castillo Petrosi. Pero cuando hablamos nosotros de radicalización y extremismos violentos, no debemos dejar de lado todo pensamiento o ideología de carácter violentista. Y nosotros hemos visto en los últimos 2 años esto, lo que pudiera parecer una burla, ¿no? Movimiento secesionista amenaza al gobierno de Lima. Y ojo, relacionado con el tema de la Asamblea Constituyente, el cambio de la Constitución, dice, nos federalizamos o la secesión del país. Vladimir Cerrón. Y por supuesto, en buena hora que se hayan iniciado una serie de investigaciones, se hayan encarpetado judicialmente a Felipe Domínguez por promover la creación de la República del Sur, que según él, lo único que ha hecho él ha sido promover un documento hecho llegar por puneños. De manera mucho más reciente, y creo que hubiera sido otro resultado, si que hubiéramos hablado y hubiera estado dentro de nuestra normativa, lo que es radicalización y extremismos violentos. Este operativo, el operativo Transformación 2023, que dio como resultado la captura de Juan Santos Romero, bueno, nos da a conocer de que este proceso de radicalización, concientización, o sea, no ha acabado y que continúa. Hablé un poco sobre el tema del conflicto armado interno o terrorismo. Primero, cuestionamientos para ustedes. ¿Por qué razón no se habla de conflicto armado no internacional? Ese es el término que se debería haber empleado, de acuerdo a lo que es el DIH. DIH hoy. Sin embargo, si vemos los antecedentes, no ha habido cambios en cuanto a los 4 convenios de Ginebra y a los 2 protocolos. Se aumentó un protocolo más. Pero esta normativa se constituía derecho de la guerra, posteriormente derecho de los conflictos armados y hoy derecho internacional humanitario. Entonces se tiene también que interpretar, no tan solo desde el punto de vista legal, sino también interpretar, ojo, como derecho de la guerra que está hecho para minimizar los daños, administrar la violencia, ¿no? Limitar los medios para hacer la guerra. Tenemos que emplear nosotros también e interpretar lo que es el argot militar, doctrina militar, que es lo que nos cabe a nosotros, porque esa normativa está hecha para las Fuerzas Armadas. Bueno, y aquí es interesante esta declaración que hace Carlos Rivera del IDL, Instituto de Defensa Legal, y nos podemos dar cuenta también hacia dónde apunta esta estrategia. No es una denominación que pretende legitimar o diluir los crímenes de terrorismo, y esta es la parte importante, ¿no? Sino que se trata de ser un término que comprende también las graves violaciones cometidas por agentes del Estado. Por supuesto. Bajo esta forma entran todos, bajo el conflicto armado interno, entran todos en el mismo saco. Eso es lo que quiere decir. Existen muchas iniciativas y hay que aplaudirlas, pero no todas las iniciativas son buenas. Y, por ejemplo, ante el atentado cometido contra el periodista que denunció la presunta red de corrupción en la que está involucrado, bueno, los operadores de la reconstrucción Guillermo Bermejo en la Unión Piura,
se habló inmediatamente de terrorismo, estamos regresando a los 80 y 90. Y esto acá definitivamente no es cierto, no es real. Es un acto criminal y violencia que corresponde a una nación criminal para el crimen organizado. No es terrorismo. Bueno, creo que me he excedido unos minutos. Les agradezco por su atención. Si tenemos tiempo, estoy dando todavía para algunas preguntas. Y espero haber sembrado alguna inquietud respecto a este tema que sigue despertando controversias y en el cual tenemos que estar nosotros cada vez mucho más enterados. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, almirante Cueva. Esperamos los comentarios o las preguntas de la audiencia. Almirante, buenas noches. Rafael Chumarán lo saluda. Tengo una inquietud en el momento actual y bajo el contexto que usted acaba de explicar, ¿qué futuro tiene el Perú de eliminar el terrorismo, digamos, en el corto, mediano o largo plazo? ¿Y cuáles serían las acciones inmediatas por parte del gobierno? Le agradezco la pregunta y es bastante difícil, porque de lo contrario, dar soluciones de ninguna manera pueden ser cortoplacistas. Ni siquiera hablamos de un mediano plazo. Pero lo que yo sí puedo afirmar en este momento que es necesario comprender el fenómeno terrorista en toda su magnitud. Y para esto tenemos que dejar de lado experiencias también anteriores para sumarlas a las experiencias de otros países y, ojo, importante, y a la normativa internacional. Son 14 documentos de carácter internacional que definen claramente, o sea, el tema de terrorismo. Sumémosle otros más que ven el tema de radicalización y extremismos violentos. Mientras nosotros no comprendamos exactamente qué cosa es este fenómeno y sigámoslo vinculándolo, ¿no?, a temas que van al tráfico ilícito de drogas, narcoterrorismo, a la minería ilegal, como debería llamarle entonces, no sé, minero terrorismo, o al tema del crimen organizado. Entonces, mientras tengamos problemas y no tengamos un entendimiento de lo que es, de lo que consiste este fenómeno, por eso la necesidad también de definirlo, y definirlo, ojo, un carácter doctrinario, un carácter instrumental, un carácter legal, un carácter académico, porque tenemos que tener actuar de esas diferencias todas, en todos estos campos, sin entrar en contradicciones, que es lo más difícil. Yo lo que sí puedo decir es que no hay un entendimiento real de lo que está pasando. Y cuando hablo de extremismos violentos y hablo de la radicalización, estamos hablando de una serie de situaciones que se están presentando que definitivamente a futuro, dentro de las proyecciones, van a generar problemas en nuestra seguridad. Interpretaciones que van desde el hecho de desarrollar justo nacionalismos. Y cuando hablo de nacionalismo, no hablo de nacionalismo como nación, como peruano, sino dentro de nuestra nación, pueblos, o sea, que se están atribuyendo una serie de derechos y una serie normativa que crean definitivamente un tipo diferente de ciudadano y que al final nos va a afectar a todos. Nos va a afectar a todos. El desarrollo o dar impulso a lo que son autonomías territoriales, dar impulso a una serie de derechos, voy a decir, donde priman definitivamente los intereses de las minorías, vamos a llamarlo así. Es el hecho de desarrollar una serie de ideologías también que tienen apoyo desde el exterior, el hecho de no comprender definitivamente este marco de violencia que no se debe, o sea, vuelvo a repetir, no se debe al tema de injusticia, ni estructura injusta, ni al tema de pobreza, porque lo contrario nosotros no podríamos aceptar de que en lugares, en países mucho más avanzados, existe, o sea, ha existido el tema de terrorismo, y lo vienen con mayor fuerza que acá. Entonces, es
dar una propuesta de solución en este momento es muy complicado. Yo parto casualmente por este foro. Yo agradezco el hecho de poder difundir algunas ideas que tienen que ver con este tema de manera argumentada. De manera argumentada. Eso es lo que puedo. Gracias, almirante. Hay dos personas que han levantado la mano, me parece. Sí, buenas noches, señor almirante. Quería hacerle una pregunta. En su opinión experta, ¿qué medidas se debe tomar efectivas a corto y mediano plazo para combatir la narrativa con respecto al tema del terrorismo y la radicalización? Agradezco la pregunta. También nuevamente es una pregunta bastante complicada porque nos lleva muchísima ventaja. Tuve la oportunidad de leer dentro de los propios textos, dentro de las escuelas de formación política, de este tipo de organizaciones, la formación de lo que ellos llaman comunidades epistémicas. ¿Qué es lo que busca una comunidad epistémica? ¿No? El desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la verdad. Pero esta verdad la enfocan desde dos puntos de vista. Una verdad de punto de vista del conocimiento, vamos a llamarlo así, por eso es que absolutamente sus afirmaciones respecto a la coyuntura actual y a varios temas que resultan de interés, ojo, que es relevante también para la formulación de políticas públicas, están debidamente sustentadas a través de informes y estudios. Y el otro tema, en búsqueda de la verdad, es el hecho de haberse atribuido ser hoy en la actualidad, cosa que eran antes nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la reserva moral, apelando al tema de transparencia. Entonces es así que ante cualquier situación, habiendo sectores, habiendo entidades estatales, ¿no?, encargadas de solucionarla y tener la solución a esos problemas por ser parte de sus funciones y responsabilidad, resulta que nosotros tenemos que llamar a una junta de notables, a expertos. Y es así que hay expertos en todo. Y si no son expertos, son consultorías. Entonces es difícil. Y ahora resulta increíble, y estoy seguro que el día de mañana va a recibir seguro algunos correos, alguna información en redes, algo, por el hecho de que no, inclusive esta iniciativa, del hecho de haber comentado el tema de terrorismo bajo un tema, darle un poco de actualidad, va a ser completamente criticada y va a formar parte de lo que ellos atribuyen en este momento, en los últimos 2 años, parte de una campaña de negacionismo por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, ¿no?, para negar, o sea, su papel como agentes del Estado que cometieron exceso de abuso. Y eso ustedes lo pueden encontrar, o sea, dentro de estos medios alternativos, bueno, no tan alternativos, es fuente abierta. Hay que buscar. Es interesante el hecho de decir, sí, tenemos que tener criterios, o sea, comunes. Yo agradezco en este caso al Instituto de Estudios Histórico Marítimos de Perú por el hecho precisamente de hacer esta invitación. Y no tan solo ellos, porque nuestra Fuerza Aérea, nuestra Policía Nacional, nuestra Ejército Perú también cuentan con instituciones similares, donde definitivamente tenemos que escribir historia viva y difundirla. Y difundirla. ¿Qué es lo que hace? Es crear un discurso, hablamos de un discurso común, ojo, no por un tema de disciplina, es por un tema simplemente de hacer prevalecer la verdad. Esa sería mi A ver si respuesta. Uceda. Almirante, buenas noches, señor. Qué gusto escucharlo. Almirante, ¿usted cree que exista una estrategia política detrás de la instrumentalización, instrumentalizando las organizaciones supranacionales para debilitar la soberanía de los estados, en este caso de nuestro Estado-nación? Y me refiero a la soberanía de los estados porque de una u otra manera este tipo de instrumentalización, bueno,
del tema que estamos tratando el día de hoy, que es el terrorismo o el extremismo violento, yo creo que hay algo que va mucho más allá, ¿no? Que es el tema político y el uso justamente del discurso político y los foros internacionales para socavar o debilitar los estados-nación, ¿no? Y eso es un poco lo que se busca, creo yo, hoy en día en torno a todo este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, creo que por ahí de pronto la estrategia debería estar enfocada justamente a eso, a atacar eso. Esa estrategia de debilitamiento de la soberanía del Estado en el cual pone a la persona humana en el centro y no al Estado mismo, ¿no? Como elemento justamente creado para proteger el bien común, ¿no? Entonces, cuando pone uno a la persona humana en el centro y sus intereses particulares, obviamente todo lo demás, todo el aparato que pueda tener el Estado difícilmente pueda utilizarlo como estamos viendo hoy en día. ¿Usted qué cree al respecto, señor almirante? Muchas gracias. Te agradezco la pregunta. Debemos teorizar bastante respecto a tu inquietud. Y es un tema del que se ha hablado mucho. Lo que yo sí puedo decir es que el Estado tiene la capacidad para hacer reservas respecto al tema de la firma de convenios de carácter internacional. El Estado debe contar y cuenta con entidades que deben velar por los intereses nacionales por sobre todas las cosas. El Estado debe determinar cuáles son las amenazas que se oponen definitivamente al logro de lo que vamos a hablar, y puede haber mil críticas ahí, de los objetivos nacionales. El Estado debe velar por sus propios intereses. El tema es, ¿qué hacemos al respecto? Entonces, ¿cuáles son los intereses que priman? Porque nosotros podemos firmar una serie de convenios, de tratados, y cumplir, o sea, haciéndolo con reservas, como han hecho otros países. Entonces, es hecho una evaluación muy, muy crítica, y tiene que hacerse, yo creo, tiene que hacerse muy crítica, y tiene que haber, más que consenso, o sea, procurar el entendimiento, o sea, de esta afectación al tema, a los temas que consideramos de seguridad nacional. Son temas que involucran, lo que acaba de describir son temas que involucran la seguridad nacional. El hecho de impulsar, o sea, una nación dentro de otra. El hecho de impulsar determinadas ideologías. El hecho de otorgar una serie de derechos o clasificaciones jurídicas, o sea, crear otro tipo de ciudadanos, ¿no? A los cuales el Estado, entre comillas, tiene la obligación de defender. Entonces, cuando debería ser la defensa para todos sus ciudadanos por igual, porque habría de establecerse excepciones. Entonces, el tema es muy complicado y está demasiado avanzado, pero se tienen que tomar algún tipo de medidas. Y yo creo que esto, por ejemplo, este tipo de foros, este tipo de discusión, el hecho de llevar estas ideas, es una buena iniciativa, una excelente iniciativa, porque el día de mañana de alguna otra forma se puede recomendar, ojo, sustentado. Otro tema que quiero destacar es, por ejemplo, ¿no? Yo he hecho referencia a estas resoluciones directivas de carácter internacional. Son algunos elementos también de los que podemos valernos. Porque hay cosas que sí y hay cosas que no. Porque hay cosas que pretendemos dejar de lado o no las ignoran. O las ignoran, mejor dicho, por completo. Porque al final vamos a llegar a una sola conclusión: existen otro tipo de intereses. Eso sería parte de mi respuesta. La Muchas última gracias, pregunta, señor. la última pregunta del capitán de navío Rafael Matallana, que también ha levantado la mano. Muchas gracias, señor. Señor almirante, buenas noches. Un gusto escucharlo. Muchas gracias por su presentación. Quisiera hacer dos preguntas muy cortas, muy puntuales. ¿Qué papel juegan o jugarían las redes sociales en la radicalización y el reclutamiento de terroristas? Sería la primera pregunta.
Y para complementar esa pregunta, a su entender, señor, a su parecer, ¿cómo se podría fomentar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y la radicalización? Muchas gracias, señor. Definitivamente la tecnología hoy es un factor importantísimo. Todo lo que son operaciones de información, protección, y el hecho casualmente te brinda un medio eh, a disposición completamente que permite difundir información y acceder a ella con mucha facilidad. Es lo que se viene dando. Definitivamente en países más avanzados, hay una serie de medios tecnológicos para evitar ese tipo de radicalización, o por lo menos hacerle seguimiento, por lo menos hacerle seguimiento. La tecnología para muchos puede ser una bendición, para otros una maldición, pero depende del uso que se le dé. En este caso, está siendo muy bien aprovechada por estas organizaciones radicales, muy bien aprovechada en términos de organización. Uno de los conceptos más saltantes fue justo la aparición de estos llamados lobos solitarios, por la aparición de terroristas individuales, que se habían radicalizado a través simplemente de acceso a las redes, ¿no? O sea, por su cuenta. Por lo menos eso fue lo que manifestaron. Y en muchos de los casos resultó ser real. En cuanto a tu segunda pregunta, el Perú pertenece a firmado la totalidad de los convenios, está escrito esta Comunidad Internacional de Lucha contra el Terrorismo. El tema es que nosotros no podemos caer justo simplemente en la parte discursiva. Como habiendo sido secretarios, ¿no?, de esta Oficina de Lucha contra el Terrorismo, de Consejo de Seguridad, o sea, no hemos podido hacer más, ¿no? Y vuelvo a repetir, o sea, acá hay un tema, yo diría, se busca ignorar adrede una serie de conceptos como son estos, dejarlos de lado, porque recordemos que hoy se impulsa, o sea, para el hecho de atención de las demandas, las movilizaciones sociales, y el otro discurso es la criminalización de la protesta. Entonces, el Perú ha firmado una serie de convenios en la que se compromete en la lucha contra el terrorismo. Y ojo, el terrorismo en todas sus formas, radicalización y extremismos violentos, en todas sus formas. Eso que hoy se escucha en algunos foros de carácter académico, justo conformado por esta comunidad epistémica, que dicen que solamente está orientado al terrorismo internacional, eso no es cierto, eso no es real. Pero nosotros hemos perdido oportunidades de oro para dejar claro una posición, porque muchos consideran que la situación que se vio acá en el Perú es suma, y es cierto. Cuando uno habla de Sendero Luminoso, habla de marxismo-leninismo, en el Perú nos ven, es una cosa extraña. Corresponde a lo que es el terrorismo de tercera generación, cuando hoy estamos hablando de terrorismo hasta de séptima generación. Lo consideran completamente anacrónico, y es cierto. Hasta los propios radicales de izquierda han señalado, ojalá, qué mala suerte que no hemos tenido oportunidad de escuchar este audio de Castillo Pedrosi, se dan cuenta de lo que menciona. No hablar en términos marxistas-leninistas. Eso acabó con la caída del muro de Berlín. Acabó con la creación del Foro de Sao Paulo. Hablemos de nuevos internacionalismos. Hablemos de las cosas que nos unen. Eso es lo que menciona. Entonces, tenemos una serie de compromisos que cumplir. Y existe, ojo, todo un andamiaje de carácter legal para poder hacerlo. A menudo es solo cuestión de decisión. Y cuando hablamos nosotros también de terrorismo nunca más, también hay que ver estos temas. Saber qué grado de compromiso tenemos en hacer las cosas como corresponde. Ojo, basado en conocimiento, argumentación y no solamente pasiones. No solamente pasiones. Tenemos que argumentar, justo como parte de esta narrativa, parte de este discurso, argumentar, argumentos. Muchas gracias, Rafael, por tu pregunta. Muchas gracias otra vez, almirante Cueva. A continuación, tenemos las palabras del contraalmirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto, presidente del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú. Buenas noches, nuevamente. El
El almirante Aníbal Cueva se presentó a mi oficina hace aproximadamente un par de meses a plantearme esta conferencia. Yo me había dado cuenta que durante todo el año hemos estado dando aproximadamente 2 conferencias al mes. Habíamos tocado temas muy diversos, ¿no? Desde temas de tecnología, temas de historia, inclusive temas dictados por conferencistas del extranjero, uno sobre el almirante Blas de Lezo, en la defensa de Cartagena en Colombia, el otro sobre la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, aparte de temas de diferentes tipos, sí, pero no habíamos tocado el tema de terrorismo. Entonces, él me hizo ver, conjuntamente con mi comandante Juan Carlos Patiño, de que era importante que toquemos un tema tan de actualidad. Entonces, es por eso que hemos abierto nuestras puertas para que el almirante Aníbal Cueva nos dé esta brillante exposición. Creo que hay muchísimo más para hablar sobre este tema. Por si acaso, la copia de esta exposición, la grabación, va a estar en nuestro siguiente boletín. Nosotros sacamos un boletín cada 3 meses en donde ponemos todos los links para que puedan ver la conferencia completa. Pero si alguien desea tenerla desde antes, simplemente nos puede llamar a la oficina, al instituto, y se la podemos alcanzar sin ningún problema. Es muy interesante y mantenerse al día con todos los problemas que están sucediendo, y a veces con la vorágine que uno tiene en el trabajo, en la vida, las deja pasar. Pero lo que nos ha abierto los ojos el almirante Cueva al decirnos que este no es un problema acabado, inclusive, según sus propias palabras, ni siquiera en el corto plazo se va a poder solucionar, es algo que tiene para que tiene mucho más amplitud. Entonces, le agradezco a nombre del instituto y a nombre de todos los que atentamente lo hemos escuchado por estas ideas que nos ha transmitido. Y desde ya lo convoco a cuando haya algún tema muy específico sobre el tema, sobre el tema de terrorismo, lo tengamos a disposición para otra conferencia. Muchísimas gracias, y lo único que me queda es que brindarle un fuerte aplauso a la distancia, que no lo va a escuchar, pero por lo menos va a ver las manos. Muchas gracias, Aníbal. Muchísimas gracias, almirante. Muchísimas gracias a los que han tenido la gentileza de seguir esta conferencia. Y espero sus órdenes sobre cualquier inquietud. Terrorismo nunca más. Muchas gracias, señor. Bueno, Muy muchas buenas gracias a noches. todos. Hasta la próxima. Gracias, Muy buenas. Esperanza, por la ayuda. Gracias, señor. Ya, por favor. No sé cómo se paga.